Buenas tardes, bienvenidos a la ponencia sobre el tema de osteología y artrología de miembro superior a cargo del ponente universitario José Ángel Padrón, estudiante de Medicina Humana en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos de Venezuela. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, el cual deberán anotar para que rellenen el formulario de certificación, y al finalizar la ponencia mandaremos el link de Quizzes para la trivia académica, chicos. Bien, sin más que decir, damos la bienvenida al ponente José. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, un cordial saludo. La pueden conseguir como @aventuramédica. Y en esta oportunidad he venido a compartirles algo de lo que he estado estudiando y espero que lo que yo les vaya a poder impartir les sea de beneficio. Voy a comenzar ya con el tema. Como les había dicho al principio, esto va a estar enfocado más hacia la osteología que a la artrología en sí misma, ya que como ambas son densas, vamos a explicar mayormente la osteología. Así que espero que sea de su agrado la exposición y demos inicio. Primero que nada, tenemos que entender que cuando nos referimos al miembro superior, nos estamos refiriendo a la extremidad que está unida al tronco del cuerpo humano. Y esta está compuesta de 4 principales regiones, como lo son el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Y cada uno de los huesos que vamos a estudiar a continuación son los que vemos a continuación en esta lámina, que son la clavícula y la escápula, las que conforman lo que sería el hombro, también llamado la cintura pectoral. A continuación estudiaremos lo que es un poco el húmero, sus partes, sus caras, bordes y ciertos datos de interés. Próximamente también proseguimos con el antebrazo, que está compuesto por el radio y el cúbito. Y ya para finalizar, veremos la región de la mano compuesta por el carpo, los 8 carpianos, los 5 metacarpianos y la falange proximal, media y distal. Sobre el miembro superior, como ya habíamos mencionado anteriormente, este está compuesto por todos los huesos que ya mencionamos, siendo el de primer estudio que vamos a observar la clavícula. En esta imagen podemos ver que la clavícula es un hueso de gran importancia, ya que la clavícula es el punto de inserción de muchos músculos y también sirve de soporte para lo que sería la unión de la escápula y lo que es la parte del tórax, que sería el esternón. La clavícula es un hueso largo, consta de 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Tiene una cara superior, que es la primera imagen que podemos observar acá arriba, una cara superior, una cara inferior. En la cara superior de la escápula podemos observar lo que sería la parte lateral de su borde anterior y su borde posterior, la extremidad acromial y la extremidad external. En esta parte van a ser, si dividiríamos la clavícula en 3 partes, vamos a ver que ella puede ser sitio de inserción de diversos músculos, excepto en la parte media de la escápula. Va a presentar un ligero espacio que no va a presentar inserción muscular en la mitad, en la parte media de la escápula, de la clavícula, perdón. Y también vamos a observar que por la cara superior vamos a tener inserciones de músculos como por ejemplo el esternocleidomastoideo o el trapecio por la extremidad lateral. Y a nivel de lo que sería la cara inferior, vamos a tener ciertas partes que a continuación mencionaremos, como lo son
el canal del subclavio, que aquí no se observa, pero está en la parte media de la cara inferior de la clavícula y sirve de inserción para el músculo subclavio. También vamos a ver que va a tener una pequeña tuberosidad que va a servir de inserción para el ligamento costoclavicular, más hacia la parte de la extremidad external. Cuando ustedes escuchen lo que es las caras de la clavícula, piensen como en la imagen anterior, que la clavícula, si hablamos de su cara superior, sería la segunda imagen que estamos viendo debajo. Eso sería una vista superior de la clavícula, ya que lo estaríamos viendo desde la parte de arriba del cuerpo, por así decirlo. Y cuando nos refiramos a la parte inferior, pues todo lo contrario. Lógicamente, vamos a observar que tiene dos bordes, un borde anterior y posterior, que serían los que observaríamos si estuviéramos en una vista anterior, como lo es en esta. Podemos observar la cara, el borde anterior de la clavícula y el borde posterior se observaría a nivel de lo que es la espalda. En cuanto a los extremos, como todo hueso largo que tiene un cuerpo y dos extremos, este va a presentar igualmente dos extremos que van a tener varios nombres. Lo pueden llamar como extremidad external, extremidad medial, o lo pueden llamar también extremidad, sí, medial y external, más que nada, porque están hacia la línea media del cuerpo. Y external porque está en contacto con lo que sería el esternón. Y la otra extremidad sería la extremidad acromial, que es la que va a estar articulada con lo que sería el acromión de la escápula, formando la articulación acromioclavicular. Muy bien. Y la extremidad acromial también puede recibir otro nombre que sería extremidad lateral, porque está más hacia la línea, más alejado de la línea media del cuerpo. Muy bien. A continuación, vamos a mencionar algunos detalles sobre la escápula. La escápula es un hueso plano con forma de triángulo, como pueden observar en esta imagen. Es un hueso bastante interesante, ya que este hueso va a permitir la unión de dos huesos importantes que son la clavícula y la escápula. El húmero, a través de unos puntos muy específicos. Como pueden observar en la imagen de arriba, estamos viendo una cara posterior de la escápula, ya que para que se memoricen más fácilmente cuántas caras tiene, les voy a explicar que como es un hueso plano, y al ser plano, simplemente se imaginan una cara anterior y una cara posterior, para que puedan memorizarse de mejor forma lo que serían las caras del escápula. Y para memorizarse bordes y extremos, ayúdense de la forma de la escápula. La escápula tiene forma de triángulo. Como tiene forma de triángulo, un triángulo tiene tres lados. Por lo tanto, básicamente se van a memorizar que tiene tres bordes y tres extremos gracias a este dato que es relacionado a la forma de la escápula. Muy bien, la escápula en su cara anterior va a presentar una pequeña depresión que va a abarcar la mayor cantidad de la cara anterior, y esta depresión se va a llamar fosa subescapular, va a servir de inserción para lo que sería el músculo del mismo nombre, es decir, el músculo subescapular. También vamos a observar que hacia la parte lateral, en el borde lateral de la escápula, vamos a observar que existe una pequeña cavidad que se llama cavidad glenoidea, que está destinada a articularse con el hueso húmero para formar la articulación glenohumeral. Muy bien. Asimismo, podemos observar que en la cara anterior hay una pequeña protuberancia que podemos observar en lo que es el borde superior de la escápula, que se conoce como la apófisis coracoides, cuya función básicamente es, como decíamos, la apófisis coracoides va a ser una protuberancia que va a estar presente en la cara anterior de la escápula
Sabemos que tiene dos caras, ya que es un hueso plano, por ende va a tener una cara anterior, una cara posterior. Pues bien, en cuanto a la apófisis coracoides, ya le mencioné que es una protuberancia que va a estar a nivel de lo que es la cara anterior de la escápula, formando una especie de gancho, como podemos ver. La función de la apófisis coracoide va a servir de inserción para varios ligamentos que van a ser partes de la, van a estar unidos a lo que sería la escápula y a algunos alúmeros. Muy bien. En cuanto a la cavidad glenoidea, vamos a observar que es una cavidad hueca, ya que allí va a estar en contacto con la cabeza del húmero, que como sabemos es semicircular, más adelante lo vamos a ver, y va a servir de unión para ella, formando lo que sería la articulación glenohumeral. En cuanto a los datos más importantes, bueno, también podemos mencionar que la cara anterior tiene un cuello, que sería el cuello de la escápula, y también se puede observar esta pequeña depresión, mientras el borde viene aquí, va a tener una pequeña curva en sentido inferior, esa curva que se presenta allí, que hace que el borde no sea totalmente recto en su superficie, se va a llamar escotadura de la escápula o incisura. Cuando lean en algunos libros que dice incisura o escotadura, se están refiriendo a lo mismo. En cuanto a la cara posterior de la escápula, vamos a observar ciertas características diferentes. Vamos a ver que tiene una especie de ensanchamiento triangular que se conoce como superficie triangular, y que esta superficie triangular va a comenzar su recorrido de medial a lateral y va a formar lo que sería una protuberancia a nivel de la cara posterior, que es lo que conocemos como la espina de la escápula. En esta vista lateral podemos observar parte de la espina de la escápula y parte del acromión. ¿Qué sería el acromión? El acromión sería la continuación de la espina de la escápula en sentido medial a lateral de forma curveada, y es una protuberancia que va a servir de unión para la clavícula, formando así entonces la articulación acromio-clavicular. En cuanto a los nombres de las articulaciones, es muy fácil aprendérselos, puesto que estos están compuestos etimológicamente del nombre del hueso de unión y el segundo hueso de unión. En este caso, acromio clavicular, porque sería el acromión el que se estaría uniendo al borde lateral de la escápula o borde acromial, extremo, perdón, al extremo acromial de la clavícula. En cuanto a la espina, vamos a observar que tiene una función. Podemos ver que la escápula pareciera que se divide en dos partes, una parte superior y una parte inferior. En cuanto a la cara posterior nos referimos. Y vemos que esto no es más que unas divisiones que existen con la función de alojar ciertos músculos. Vemos que esta espina divide en lo que sería la fosa infraespinosa y la fosa supraespinosa. Respectivamente, estas van a servir de inserción para los músculos de su mismo nombre, músculo infraespinoso y supraespinoso. También podemos observar, como les mencionaba, de igual forma en la cara posterior, que se va a poder observar la escotadura de la escápula y parte de la apófisis coracoide. En cuanto a los ángulos, como les mencioné, la escápula tiene 3 ángulos. Recordemos la memotecnia para poder memorizar cuántos ángulos son. Es que tiene forma de triángulo y un triángulo tiene 3 lados. El ángulo inferior va a ser conformado por la unión de lo que sería el borde lateral y el borde medial. En cuanto al ángulo superior, va a estar formado por lo que sería el borde medial y el borde superior. Luego vamos a tener un ángulo lateral que va a estar unido por lo que sería el borde lateral y el borde superior del escápula. En cuanto a la escápula, veo que es lo mejor y lo más importante que puedo mencionar.
Y bueno, ya podemos continuar hacia lo que sería el húmero. Bueno, podemos observar un momentico otra imagen de lo que sería la escápula, ¿verdad? Y podemos observar algunos otros detalles que no se podrían apreciar en la otra ilustración. En cuanto a la escápula, vamos a observar, esta es una cara anterior de la escápula. Aquí podemos observar lo que sería la fosa subescapular, toda esta extensión del territorio cóncavo sería la fosa subescapular. Y vamos a observar aquí unas crestas de inserción para el dicho músculo que ya habíamos mencionado. También va a presentar un foramen nutricio o agujero nutricio. En algunos libros lo van a conseguir como foramen nutricio o agujero nutricio, y su función es que por allí pasen vasos. Aquí podemos observar, como les mencionaba, el cuello. Vamos a poder observar la incisura o escotadura. ¿Ven? Esta es una imagen del libro La Target, y él muestra muy bien que a veces algunos libros dicen escotadura, otros incisura. Vamos a observar la apófisis coracoides, por aquí está el acromión, lo podemos observar, la cavidad glenoide, el ángulo inferior, el ángulo superior, el borde medial, el borde lateral. Y esta sería una cara posterior de lo que sería la escápula. Podemos observar la superficie triangular que les mencionaba, que va a disminuir su grosor, luego va a formar lo que sería la espina. La espina va a continuar de medial a lateral y va a formar una curva que sería el acromión. Aquí podemos observar el foramen nutricio desde la cara posterior, que ya habíamos observado en la cara anterior. Y bueno, la fosa supraespinosa, supra de arriba, infra de abajo, espinosa de espina. Se lo memorizan por eso. Aquí podemos ver una vista lateral de la escápula, y ya podemos observar todos los elementos que puede tener aquí la escápula. ¿Ok? La escápula también se le conoce con el nombre de omóplato para otro tipo de nomenclatura. En cuanto al húmero, el húmero podemos observar que es un hueso largo, y como todo hueso largo consta de un cuerpo y dos extremos o dos epífisis. El húmero va a ser un hueso que va a estar a nivel de lo que es la región del brazo. Va a presentar ciertas partes para lo que serían las articulaciones y ciertas partes para lo que serían inserciones musculares. En cuanto al húmero, podemos observar que en su parte proximal está constituido por una cabeza que es de forma semiesférica, que está destinada a articularse con la cavidad glenoidea de la escápula que ya habíamos mencionado. Como recordarán, la cavidad glenoidea era un espacio hueco que es de perfecta unión para lo que sería esta parte del húmero, que sería la cabeza. Luego, a nivel de la cabeza, vamos a observar que justo debajo de la cabeza va a presentar lo que se conoce como el cuello quirúrgico, que es una línea que iría más o menos, así como se las estoy mencionando aquí con el mouse, iría de lateral a medial en este sentido, y va a estar justo por debajo de la cabeza. Sería el cuello anatómico de la escápula. También va a presentar un cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico recibe su nombre, ya que muchas veces las fracturas que recibe el húmero suelen ser en esta parte, y por eso recibe también ese nombre de cuello quirúrgico. La cabeza del húmero, la parte proximal del húmero, va a presentar dos protuberancias que son el troquíter mayor, el troquíter o tubérculo mayor, y el troquín o tubérculo menor. Estas dos protuberancias van a estar justo por debajo del cuello anatómico y van a presentar un surco entre ellas, una separación
hueca que los va a dividir. Este surco se llama surco intertubercular. Muy bien. Si continuamos más de proximal a distal, justo por debajo de lo que sería el surco intertubercular, vamos a observar que la clavícula presenta también una depresión, desconocida como la B deltoidea o tuberosidad deltoidea. B deltoidea lo dicen algunas otras literaturas porque, como podemos observar aquí en esta vista lateral, tiene forma de B, de vaca. Entonces, esto va a servir de inserción para el músculo deltoides. Muy interesante, ya que podemos observar que en cuanto a lo que es la osteología, muchos nombres nos están indicando básicamente el músculo que muchas veces en ellos se inserta. Entonces, cuando ustedes piensen en la tuberosidad deltoidea o B deltoidea, recuerden que allí sirve de inserción para el músculo deltoides. Me faltó mencionar algo muy importante. En cuanto a lo que es la región del hombro, va a estar constituida también por lo que es la parte, el extremo proximal del húmero, de tal forma que en cuanto a la región del hombro podemos mencionar tres huesos: la parte proximal del húmero, muy importante, la escápula y la clavícula, ¿ok? Muy importante que recuerden eso. La región del hombro, repito, la región del hombro va a estar constituida por la parte proximal del húmero, lo que sería la clavícula y la escápula, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a poder observar a nivel del húmero que presenta en su parte distal ciertos elementos que son de interés para nosotros en su estudio. Primero vamos a observar que en la cara, que el húmero va a presentar tres caras: una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. Va a presentar tres bordes de igual forma: anterolateral, anteromedial y posterior, y dos extremos, como todo hueso largo que presenta dos extremos o epífisis. En cuanto a la cara anterior, podemos observar que se observa lo que sería el tubérculo mayor o troquínter y el tubérculo menor o troquín. También podemos observar parte de lo que es la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. La B deltoidea se observa de cierto modo en lo que es la cara anterior. Aquí lo podemos observar en esta cara anterior del húmero. Y ya hacia la parte distal del húmero, el húmero va a presentar unos elementos que a continuación vamos a ver. Primero, observamos que en el borde anterolateral va a presentar lo que sería una protuberancia llamada epicóndilo lateral. Este epicóndilo va a estar en sentido lateral a lo que sería el cóndilo humeral, que más adelante vamos a hablar especialmente del cóndilo humeral, que es la unión simplemente del capítulo con la tróquea, es la conformación de todo eso. Y en el extremo distal del húmero, vamos a observar que en el sentido lateral a lo que sería el cóndilo humeral, vamos a ver que tiene también otro epicóndilo, de tal forma que el húmero va a presentar dos epicóndilos en su parte distal. Tengan muy presente las diferencias en cuanto a los extremos, que es algo muy importante, ya que la cabeza del húmero no presenta epicóndilos. Esto es algo muy característico del extremo distal del húmero. Vamos a también observar que en la cara posterior del húmero vamos a observar un surco a nivel de lo que es el cuerpo o diáfisis, que es el surco para el nervio radial, y va a servir simplemente de canal para que el nervio pueda colocarse. Y de igual forma vamos a observar el nervio ulnar o cubital, que va a estar en lo que sería el epicóndilo medial, en la parte posterior del epicóndilo medial. Muy bien.
Este, en cuanto al cóndilo, como ya les mencioné anteriormente, podemos observar aquí el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, y algo que se puede observar más a detalle son las fosas que tiene lo que sería el húmero. El húmero en total tiene 3 fosas, una fosa en la cara posterior y dos en la cara una en la cara anterolateral y una en la cara anteromedial, que respectivamente se llama, en la cara posterior se llama fosa holocraniana porque se va a estar uniendo con el olecranon del cúbito, que ya lo vamos a ver más adelante, y también tenemos la fosa coronoidea en lo que sería la cara anteromedial del húmero, y la fosa radial, que podemos observar aquí, está en la cara anterolateral del húmero. En cuanto al radio del cúbito, comparten una característica similar a lo que es el húmero, ya que es un hueso largo, de igual forma va a presentar un cuerpo y los extremos, y va a presentar de igual forma 3 caras y 3 bordes. Aquí podemos observar, si comenzamos por el radio, que va a presentar una carilla a nivel proximal, en el extremo proximal, que se llama la fosita articular o fosa articular. Si continuamos bajando en sentido distal a la fosa articular, vamos a ver que el radio presenta un cuello, también una tuberosidad que va a estar unida a lo que sería una escotadura que va a estar presente en el cúbito, que se llamaría la escotadura radial. Fíjense que eso puede ser de mucha confusión porque el cúbito tenga una parte que en sus nombres diga radial, nos haría pensar que está en el radio, pero resulta que no, está en el cúbito. Entonces, no se confundan nunca cuando piensen en tuberosidad y en escotadura, ya que son dos términos totalmente distintos y puede traer confusión a la hora de algún examen. Si continuamos a nivel de lo que sería el cuerpo, vamos a observar que presenta, al igual que la escápula, un foramen nutricio o agujero que va a servir, como ya mencioné antes, para el paso de vasos o de nervios. En cuanto a el extremo distal del radio, vamos a ver que presenta un proceso estiloides y una carilla articular. ¿Por qué se llama carilla articular carpiana? Porque en cuanto al radio y al cúbito, de los dos, el que va a estar articulado directamente con los carpianos va a ser únicamente el radio. Y eso lo vamos a ver más adelante. En cambio, el cúbito se dice que está articulado indirectamente porque no hace contacto directo, sino que hace contacto gracias al radio. Algo muy interesante es que también vamos a observar que lo que es el radio del cúbito, en esta parte que estoy señalando con el mouse, va a tener una membrana que se conoce como membrana interósea. Por eso muchas veces también ustedes van a observar que en cuanto a los bordes, él va a tener lo que sería un borde lateral, un borde posterior y un borde interóseo. Ese borde interóseo es el que va a estar en directo contacto con lo que sería la membrana interósea, que va a estar ubicada lateral a lo que es el cúbito y medial a lo que es el radio. También podemos observar en cuanto a la cara anterior del cúbito, tanto la cara anterolateral como anteromedial, que va a presentar una escotadura sobresaliente que va a estar a nivel superior de lo que sería el extremo proximal del radio, y esto se conoce como incisura troquial, o escotadura troquial. Tal como les mencioné, va a estar destinado a articularse con lo que sería el húmero, y en la
en la cara posterior de esta incisura o escotadura troclear, vamos a observar al olecranon, que es la cara posterior de lo que sería la incisura, la escotadura troclear. Va a estar destinado a hacer contacto con la fosa olecraniana. Observamos a nivel de la cara posterior del radio y el cúbito, vamos a observar de igual forma el proceso estiloides del radio y un proceso estiloides que también presenta el cúbito. Y este punto que ustedes pueden observar acá a nivel de lo que sería la parte distal del cúbito va a servir de unión para que sería el radio del cúbito formando la articulación radiocubital. Muy bien. También cabe mencionar que en cuanto al húmero y al radio y al cúbito, en la parte proximal vamos a observar 3 articulaciones. ¿Por qué aquí hace la distinción de que es la articulación radiocubital distal? Porque en el extremo proximal de lo que es el radio y el cúbito también va a presentar una articulación. Y recordamos, en cuanto al húmero, vamos a tener justo por debajo del extremo distal del húmero una articulación que va a ser la articulación húmero-cubital. También vamos a observar que vamos a tener la articulación radiocubital y la articulación húmero-radial. Esas 3 articulaciones, bueno, como les seguía diciendo, en cuanto a la articulación húmero-cubital, esta va a permitir movimientos de flexión y extensión que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, cuando levantamos una pesa, estamos levantando una pesa realizando movimientos de flexión. Esta articulación húmero-cubital es de vital importancia porque permite estos movimientos. En cuanto a la radiocubital, ella va a permitir el cruzamiento de lo que es el radio y el cúbito para poder permitir los movimientos de supinación y pronación de lo que es el antebrazo y por ende de la mano. Cuando nosotros levantamos la mano y volteamos la mano o supinamos, como diríamos en términos anatómicos, la supinación va a estar dada a nivel de lo que es la articulación radiocubital. En cuanto al carpo, ¿qué es el carpo? El carpo es un conjunto de 8 huesos que tenemos a nivel de lo que conocemos como la muñeca y pertenece a la región de la mano. Estos huesos son huesos cortos y se les describe en las literaturas de forma cuboidea o forma de cubo. Estos 8 huesos son muy importantes ya que son el puente de unión entre los metacarpianos y lo que sería el extremo distal del radio. Recuerden que les había mencionado que el radio va a tener una carilla articular carpiana. Algo que me faltó mencionar sobre estos huesos es que su forma es prismática triangular. ¿Okay? Muy importante. ¿Por qué decimos que es una forma prismática triangular? Bueno, yo no sé si ustedes conocen lo que es el prisma, pero sí conocen lo que es un triángulo. Entonces van a poder memorizar que la forma es prisma triangular, ya que van a observar que a nivel de lo que es el extremo proximal, va a tener un grosor mucho menor de lo que es a nivel distal. Y lo contrario pasa con el cúbito. El cúbito va a tener a nivel distal un ensanchamiento del cúbito, prismático triangular. Y bueno, si saben lo que es el prisma cuando se descubrió lo que era
que la luz solar era la composición de muchos tipos de colores de luz, y cuando hicieron ciertos experimentos que no vienen al caso, pero que esto daba una especie de forma triangular, como nosotros pudiéramos imaginar, y ahí está el mundo de pero también por la forma que tenía el ángulo de la luz que se atravesaba durante lo que sería el lente que estaban en ese momento experimentando con usar. Pero ya eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Bueno, en cuanto al carpo, como les mencionaba, me gustaba traerles una mnemotecnia que a mí en lo personal me ha funcionado mucho. Y también porque he evaluado otras que ya existen, pero por lo menos una que conseguí era un poco grosera, entonces no me gustó. Y quise traerles algo más dinámico, y un poco menos grosero, por así decirlo. En cuanto al carpo, bueno, quiero que se imaginen la siguiente situación, como les mencionaba. Imagínense a dos trapecistas piso deforme de una pirámide en la luna, ¿ok? En cuanto a esto, es una mnemotecnia que a mí me ha funcionado mucho, ya que el imaginarme esta situación me va a traer a la mente todos los huesos y los voy a poder recordar. Los dos trapecistas son el trapecio y el trapezoide. En cuanto a que escalan, es el escafoide, el gancho sería el ganchoso, el piso deforme sería el pisiforme. Ustedes se dan cuenta, se relaciona un poco en cuanto al sonido. De una pirámide, bueno, el piramidal grande, y en la luna, el semilunar. El carpo está constituido de dos filas y se describe anatómicamente y se divide en dos filas, una fila inferior y una fila superior. Ahora bien, ¿por qué en la imagen? Por lo siguiente, esto es una vista. Primero, aquí quiero que recuerden que está el radio, y esto sería una vista anterior. Muy bien. En cuanto a, como les mencionaba, el carpo presenta dos filas. La fila inferior, ya que recordemos que la fila inferior va a estar articulada con lo que son los metacarpianos, por eso sería inferior o distal, y esta sería la proximal o la fila superior, o también llamada primera fila. Primera fila, segunda fila. Esos son los tres tipos de formas como se consiguen en la literatura para el nombre de la fila. Y vamos a observar, como vemos en esta imagen, que la fila inferior va a estar conformada por lo que es el ganchoso, el grande, el trapezoide, el trapecio. Y en la fila inferior, pisiforme, el piramidal, el semilunar y el escafoide. Y podemos observar lo que sería la parte, el extremo distal del radio, que va a estar articulado con lo que sería el semilunar y el escafoides. Comencemos a definir a cada uno. En cuanto al escafoide, podemos observar que distalmente está articulado con el trapecio y con el trapezoide, y en sentido lateral con el trapecio. Y proximal al húmero. Recuerden que los dos huesos carpianos que se articulan con el radio son únicamente el escafoides y el semilunar. También va a tener relación con lo que es el grande en sentido medial y con el semilunar. El semilunar también se le conoce como en otras literaturas como lunatum, por eso les usaba la mnemotecnia de la luna para lo que es el semilunar. El semilunar, como ya observamos, tiene alta relación con el escafoides que ya mencionamos, pero en este caso, como el punto de origen o de comparación es el semilunar, pues el escafoides va a estar lateral. El semilunar, como decía, va a tener relación con el hueso anterior que ya habíamos mencionado, que es el escafoides. Va a tener también relación con el grande. También se llama grande porque es el más grande, literalmente, de lo que sería la parte del carpo. El ganchoso, que debe su nombre a que, bueno, más adelante lo vamos a ver, tiene un gancho que está más o menos en esta parte, que vamos a observar. Esta ilustración va a tener relación con lo que es el piramidal y con el radio, como ya les había mencionado, ya que el semilunar, recuerden, y el escafoides son los que tienen
relación directa con la parte próxima, el extremo proximal del radio. En cuanto al piramidal, también vemos que en otras literaturas se le conoce con el nombre de triquetum. Este piramidal va a tener relación con el hueso pisiforme, que es el hueso más pequeño de lo que sería el carpo. A nivel proximal va a estar en relación con el semilunar, que ya estudiamos anteriormente, y con el ganchoso, digamos, en sentido lateral y en sentido distal. Recuerden que hacia acá van a estar los metacarpianos. El grande, capitatum, pues va a estar en relación con los metacarpianos, el segundo, tercero y cuarto. El trapezoide, ¿okay? Va a tener relación con el escafoide, que ya lo vimos, el semilunar, y con la parte del ganchoso que no presenta el gancho. Y el trapecio, vamos a ver que va a estar, como él es el que está hacia la parte lateral de lo que sería el carpo, él está hacia la parte lateral del carpo, vamos a ver que entonces nada más va a presentar, digamos, articulación con lo que es el trapezoide y el escafoide únicamente. El pisiforme, como les mencioné, como eran los pequeños, solamente va a estar en articulación con lo que es el piramidal, y esta articulación va a ser ventrolateral. Es decir, él va a estar en la parte ventral del que sería el pisiforme. El ganchoso, por su parte, va a estar, como podemos observar, articulado lateralmente con el grande, distalmente con el cuarto y quinto metacarpiano, y digamos que proximal va a estar articulado con el semilunar y el piramidal. Recordemos que con el pisiforme no, porque el pisiforme solo tiene articulación con el hueso piramidal. En cuanto al metacarpo, bueno, aquí podemos observar en esta ilustración, que es de la target, podemos observar un poco mejor en cuanto, lo que me refería en cuanto al gancho, que sobresale ventralmente del hueso ganchoso. Y recuerden la mnemotecnia: los trapecistas escalan con un gancho un piso deforme de una pirámide grande en la luna. Para quien le sirva esta mnemotecnia, me va a sentir muy alegre. Y si a alguna otra persona no le sirve, en internet podrían encontrar otras mnemotecnias que son un poco más cortas y que se pueden adaptar a ustedes. Todo depende de cómo a ustedes se les haga mejor el estudio. En cuanto al metacarpo, los huesos del metacarpo van a constituir lo que es la palma de la mano y la cara dorsal de la palma de la mano. Observamos que estos metacarpianos son el número de 5, son huesos largos. Como todo hueso largo, va a presentar dos extremos, un cuerpo, y cada metacarpiano tiene unas características bien interesantes y bien diferentes. Como podemos observar en la imagen, y ustedes pueden estar leyendo en este momento, es que el primer metacarpiano, esto es algo muy importante, necesito que, si pueden lo anoten, el primer metacarpiano no tiene carillas articulares y no contacta con su vecino, es decir, con el segundo metacarpiano. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerden que el primer metacarpiano corresponde al pulgar. Y el pulgar tiene su movimiento de posición gracias a este metacarpiano y a su característica, que es que no presenta carillas articulares laterales. En cambio, el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano sí presentan articulación con su vecino, y es por eso que podemos explicar que la mano, cuando nosotros estiramos los dedos, por así decirlo, nosotros vamos a observar que por más que estiremos los dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, no vamos a poder separarlos o decirlo de alguna forma, abducirlos
más de lo que nos permita la mano, ya que ellos están articulados entre sí y también eso permite que haya un límite de abducción. En cuanto a los movimientos de la anatomía, recuerden que existe la abducción y la aducción. La abducción, que sería la separación de la línea media de un miembro de la línea media del cuerpo, y la aducción, que sería el acercamiento de un miembro a la línea media del cuerpo. ¿Por qué es importante considerar que la abducción y la aducción son diferentes en la mano? Porque anatómicamente se le describe como su propia línea media. Y entonces, cuando nosotros tengamos los dedos abiertos, como en esta imagen, y los separemos uno del otro, es decir, abduzcamos más los dedos, ellos van a estar abducidos, no sé si se entiende eso, van a estar abducidos de lo que es la parte media de la misma mano. O sea, aproximen a la línea media, se va a llamar reducción y aducción, por si se les dificulta, lo pueden relacionar mucho con lo que es los mitos extraterrestres. ¿Por qué digo, aunque parezca en este ámbito de los mitos, una persona, mitológicamente hablando, claro, estoy diciendo que los extraterrestres existen, pero mitológicamente hablando, si a una persona supuestamente tuvo y se lo llevaron los extraterrestres, se dice que fue abducido con abducción. Ok, repito esa parte entonces. En cuanto a los metacarpianos, quiero que recuerden que el primer metacarpiano no va a presentar carillas articulares. Y esta característica en particular es lo que permite la oposición del pulgar. Recuerden que el pulgar es el único que se puede oponer. Eso es gracias a que él no presenta carillas articulares y no contacta con su metacarpiano vecino, es decir, con el segundo metacarpiano. Por el contrario, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano sí van a tener relación articular entre sí. Y esto va a explicar por qué con el pulgar podemos oponer, hacer movimientos de oposición. Bueno, como seguía diciendo, el primer metacarpiano, resumiendo, va a permitir movimientos de oposición, ya que el pulgar, bueno, el metacarpiano no va a presentar carillas articulares con su vecino. Recuerden eso. En cambio, el segundo, tercero, cuarto y quinto sí van a presentar. Esto va a permitir que las articulaciones intermetacarpianas, recuerden que el nombre es sencillo, se lo aprenden es por lo que es básicamente el hueso con el hueso, la unión del hueso con el hueso. Entre un metacarpiano y otro metacarpiano se llamaría articulación intermetacarpiana. Les había mencionado que había una línea media en la mano y que cuando los dedos se alejan de esa línea media en particular, esto solo ocurre con la mano. Cuando se alejan es abducción y cuando se acercan es aducción. El segundo metacarpiano, bueno, a nivel de lo que es la cara dorsal, bueno, me faltó mencionar que los metacarpianos, al igual que el radio, el cúbito, y ellos van a tener su forma prismática triangular, ¿ok? Bueno, en cuanto a los metacarpianos, el segundo metacarpiano en la parte dorsal va a servir de inserción para el músculo extensor radial largo del carpo, ¿ok? Y lo que es una vista ventral va a servir de inserción con el flexor radial del carpo largo. Eso lo pueden analizar con más profundidad cuando vean la miología del miembro superior. El tercer metacarpiano va a presentar un proceso estiloides, ¿okay? Y vamos a ver que con el dorso va a servir de inserción para el extensor radial corto del carpo, perdón. El cuarto metacarpiano no va a presentar proceso estiloide, el quinto metacarpiano sí va a presentar proceso estiloide, y la cara anteromedial, en la parte superior va a presentar inserción para el extensor cubital del carpo. En cuanto a este hueso, como les mencioné, es un hueso largo,
de forma prismática triangular, haciendo un resumen, formado por los 5 metacarpianos. El metacarpo está formado por los 5 metacarpianos, partiendo desde el primer metacarpiano hasta el quinto. Y básicamente esto es lo más relevante que pude traerles en cuanto al metacarpo, de manera resumida. Aquí tuve un pequeño error, aquí no era radio, aquí era falange, pero bueno, en cuanto al estudio de las falanges, cabe destacar que, bueno, las falanges también son huesos largos, prismáticos triangulares. Fíjense que eso de los prismáticos triangulares es muy práctico en cuanto a esto, ya que prismático triangular tiene una base un poco más ancha, que va a tener su extremo distal, va a ser más angosto. Van a presentar cavidades articulares, de los cuales las diferencias van a ser las siguientes. La falange proximal va a presentar una sola cavidad articular, pero la media y la distal va a presentar una doble cavidad articular. No sé si se aprecia muy bien en esta ilustración, pero básicamente van a ser como dos surcos que va a tener la base de lo que sería la falange. En cuanto al cuerpo o diáfisis de la falange, podemos observar aquí en esta ilustración, donde nos indica que va a servir de inserción a nivel de lo que es la cara anterolateral y anteromedial para inserción de la vaina de los flexores. ¿Okay? Y esto es en cuanto a la falange proximal. Y vamos a observar que en su extremo distal va a servir de inserción de los ligamentos laterales. En cuanto a la cara del extremo distal de las falanges, vamos a ver que va a estar destinada a articularse con lo que sería la próxima falange, formando lo que sería la articulación interfalángica. ¿Ok? Bueno, algo de la base es que obviamente ella va a estar en contacto con lo que sería el extremo distal de los metacarpianos y bueno, va a formar la articulación metacarpofalángica. ¿Okay? Las articulaciones interfalángicas, como ya saben, va a ser entre la base de una falange y su extremidad distal. ¿Okay? En cuanto a igualmente va a presentar en su cara anteromedial, o en su borde, por así decirlo, en su borde lateral, en su borde medial, va a presentar inserciones para lo que es el músculo flexor superficial, y en cuanto a la falange distal, va a presentar inserción a nivel de sus bordes de lo que es el flexor profundo. ¿Okay? Recordemos algo muy característico de las falanges, es que la falange del dedo pulgar solamente presenta dos falanges, una falange proximal y una falange distal. Él no presenta falange media, es algo muy característico del pulgar. Y como podemos observar, haciendo un resumen, el pulgar tiene muchas características que son particulares de él. En cambio, cuando nos referimos a casi todos los demás dedos, ellos comparten ciertas características, por lo que ya yo les mencionaba acerca de las funciones de movimiento en cuanto a la oposición del pulgar. Muy bien. Aquí les traje otra ilustración. Y bueno, aquí se puede observar lo que serían los ligamentos para la parte de lo que sería la cápsula articular, que es lo que va a envolver todo lo que serían los componentes y elementos de la articulación metacarpofalángica, perdón. Y bueno, esto sería básicamente lo que tenía para traerles.
Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la ponencia, José. Estamos muy agradecidos. Pedimos a los chicos que están participando en la ponencia que si tienen dudas, puedan dejar en el chat, por favor. Chicos, si tienen preguntas, anímense y lo puedan dejar por el chat. No olviden seguir al ponente en Instagram como Aventura Médica, chicos. Bien, creo que todo quedó claro. Te agradecemos nuevamente. Unas últimas palabras de despedida, por favor. En lo personal, eh, creo que, bueno, quería decirles a los que estaban oyendo esta ponencia, primero, que en particular yo considero que la medicina es una carrera donde, esto ya es mi opinión, es una carrera donde aprendemos cada día de nuestros errores y que, bueno, saber reconocerlos es algo importante, ya que, ya que eso va a ser el día a día de nosotros, no somos seres humanos perfectos, nos podemos equivocar y creo que parte del aprendizaje es ir reconociendo que, bueno, podemos tener errores, pero que podemos mejorarlos. Y lo segundo que yo siempre digo es que todo, que nadie es, a mí no me gusta cuando las personas dicen que son como brutas, como poco inteligentes, ya que yo considero que todos somos inteligentes, todos tenemos un tipo de inteligencia particular y que si la desarrollamos un poco más, no me gusta cuando comparan personas que dicen, ay, es que una persona es más inteligente que otra, o no considero que esos términos sean los correctos, ya que pienso que como seres humanos todos tenemos inteligencia. Pienso que algunos se esfuerzan más que otros, otros son más disciplinados y eso también les ayuda en parte. Siento que también el talento ayuda mucho, pero algo que siempre he escuchado pues, y me ha gustado mucho es que la disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Entonces, bueno, muchachos, quería decirles eso. También quería decirles como últimas palabras. Yo en lo personal soy una persona, yo soy ingeniero en informática y lastimosamente, bueno, lastimosamente no, todo pasa por algo, pero al principio no pude estudiar medicina y eso me tuvo muy triste. Y ahora que estoy estudiando medicina y que me veo hasta el cuello de tarea, eh, a pesar de esas dificultades, yo siento que es bonito porque estoy pudiendo hacer lo que muchas personas desearían estar haciendo ahorita, ya que medicina es una carrera demasiado demandada y, y requiere mucho esfuerzo. Este, Dentro de todo, siempre trato de dar mi mejor esfuerzo y les invito pues a que si tienen algo que decirme en los comentarios, pues me lo hagan saber, algo para mejorar, ya que como les dije, pues mi filosofía es que esta carrera es de aprender a reconocer los errores, de tratar de mejorar y creo que algo muy erróneo que hemos hecho muchas veces como estudiantes es que vemos a nuestros compañeros como la competencia porque queremos sacar mejor nota, cuando deberíamos apoyarnos entre nosotros y permitirnos eh, mejorar esos errores en cuanto al carácter, la personalidad, que nos van a hacer a fin de cuentas y al final del camino unos mejores médicos. Si tienen algo que decirme en los comentarios, algún comentario acerca de algo, estaría encantado, ya que nunca veo los comentarios como algo malo, sino como algo para aprender. Y parte de ser estudiante de medicina, y creo que parte de la medicina es reconocer los errores, pero seguir adelante, aprender y seguir con eso. Muchísimas gracias por las palabras de reflexión. Te agradecemos bastante. Eh, ¿Cómo podrían obtener los chicos las diapositivas de la ponencia? Creo que es de verdad que por ser mi primera ponencia en cuanto a anatomía, que doy, digamos así, por Instagram, solamente escríbanme al privado, dígame, José Ángel, por favor, yo estuve en tu ponencia, me gustaría tener
las diapositivas y yo con mucho gusto se las haré llegar. Acomodaré obviamente ese error de tipeo que puse en cuanto a la falange y puse radio. Y bueno, se las envío, se las estaré subiendo a un drive, pero solamente no requiero más nada de ellos. Si alguno gusta seguirme, bienvenido será. Si de alguna forma no quiere seguir la cuenta, yo lo dejo a su libre elección, no los voy a condicionar. Si desean las diapositivas, simplemente escríbanme al privado, que yo con mucho gusto les voy a hacer llegar las diapositivas. Perfecto, muchas gracias. Bien, chicos, si quieren obtener las diapositivas, escriban al ponente. Ya dejé el Instagram en el chat, así que pueden escribirlo. Bien, si no habrá más dudas, chicos, en unos momentos vamos a enviar el link de Quizzes para que ya puedan resolverlo. Muchas gracias por participar y muchas gracias a ti, José, por la ponencia. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por la atención.